Bueno, primero que nada, buenos días a todos y gracias por la invitación. Bueno, es un tema que tengo que ir rápidamente porque la televisión es tirana y para hablar de estos efectos es bastante, el tiempo bastante corto. Así que voy a hacer sobre todo hincapié en aquellas cosas más importantes que se dan. Primero que nada, que el alcohol, como ya dijimos, es de las drogas más consumidas y los efectos que producen los jóvenes, sobre todo son a nivel, lo más importante son a nivel cerebral. Sí. Porque se sabe, que antes no se sabía, que las alteraciones que produce en el cerebro del joven no son las mismas que produce en el cerebro del adulto. Esto tiene sus explicaciones obviamente neurobiológicas y además fisiológicas. Los jóvenes aún hasta la edad adulta, inclusive se habla de los 26 años inclusive, no tiene todavía desarrollado totalmente el sistema nervioso central. El alcohol, hay unos datos que son muy importantes que se han hecho en la Universidad de San Diego, que ha publicado que están publicados también hechos por la Asociación de Pediatría del Niño y del Adolescente, datos que muestran algo que es muy importante y es que el alcohol actúa en el cerebro de los jóvenes, sobre todo en un área del cerebro que es el hipocampo. Es una palabra bastante complicada porque es médica, pero es el área que está, que en el individuo está encargada de lo que es todas las propiedades, los procesos cognitivos, o sea, dentro de los procesos cognitivos, concentración, memoria, aprendizaje, como aquellos más importantes, y a ese nivel se ha visto que los jóvenes que consumen alcohol a edades precoces presentan inclusive, cuando se hace resonancia nuclear magnética, hipocampos más pequeños. Esto a que lleva, y hay un dato muy importante, que se ha hecho en estudios de laboratorio, pero también en un estudio en la Universidad de San Diego, con una población aproximadamente de 43.000 adultos, que muestran, y esto es importante por los datos que después va a decir el sociólogo Héctor Suárez, que muestran que si un joven comienza, estudios realizados, que si un joven comienza a consumir alcohol a edades tan tempranas como a los 13 años, tiene una posibilidad de un 47% en la juventud o en la adultez de tener un alcoholismo o también una adicción a otro tipo de sustancias versus un 7% de aquellos que comienzan a tomar alcohol después de los 21 años. Inclusive cuando habiendo una vulnerabilidad que se llama genética predisponente o psicológica. Y esto es muy importante. Sin duda. Datos estremecedores los que nos ha dado la doctora Delacqua respecto al daño que produce, nada más que en el plano cerebral, el alcohol en los jóvenes. Vamos a volver con ella. Ahora voy a ir al sociólogo Héctor Suárez, también de la Junta, para preguntarle los últimos datos, sociólogo, si efectivamente muestran un aumento en el consumo del alcohol de los jóvenes y particularmente de las jóvenes. Sociólogo. Sí, buenos días. Buenos días. Efectivamente, los estudios que hacemos en forma bianual, hay una tendencia de crecimiento del consumo de adolescentes y dentro del patrón, de lo que llamamos patrón de consumo, encontramos que hay mayor intensidad de consumo y una equiparación entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, hoy día las mujeres y los hombres consumen de igual forma, son parte del mismo ritual, tienen el mismo sentido de consumo para ambos sexos, ¿no? Sociólogo, y el inicio es a edades tempranas. En el entorno de los 13 años. 13 años, lo que hablaba recién la doctora. Para esta población. Y el otro detalle que complementa esta población en riesgo, de la que habla Cecilia, a largo plazo, tiene que ver con lo puntual.
son consumos de intoxicación, de nivel de intoxicación. Entonces están los riesgos puntuales de una intoxicación, que también las puede describir Cecilia, que tienen que ver con la conducta de ese momento, ya sea manejar una bicicleta, un auto, una moto y otro tipo de conductas, ¿no? Que es lo que caracteriza el consumo de los jóvenes. Es decir, no son que consuman todos los días, sino en ocasiones, en eventos, son consumos sociales, pero consumen muchísimo. Entonces, los fines de semana, por ejemplo. Por ejemplo, entonces llega más o menos de 1 de cada 3 jóvenes se intoxica por fin de semana. Si estamos hablando de población escolarizada, estamos hablando de 60.000 jóvenes que por noche de fin de semana se intoxican, con todos los riesgos puntuales que llevan, además de todo lo que acaba de describir Cecilia. Datos fuertes también que muestran la realidad actual. Decíamos que tenemos un panel multidisciplinario y vamos a incorporar a la psicóloga María José Soler, porque queremos saber todos por qué para los jóvenes de hoy en día no hay diversión sin alcohol. Buenos días, psicóloga. Buenos un placer. días. Es así, ¿no? Y diríamos que sí. Héctor nos podría corroborar el hecho desde lo sociológico, pero uno trabajando con los jóvenes, en el consultorio, sobre todo los comentarios que ellos hacen, es esta asociación entre que para divertirme, para encarar también a una chica, ¿verdad?, tengo que haber tomado. Entonces aquí vamos a las necesidades subyacentes que están llevando a los chicos a tomar, ¿verdad? ¿Cuáles son? Lo que nosotros vemos es que primero está esta idea de que culturalmente es aceptado, es divertido y que para pasarla bien necesito esta sustancia, ¿verdad? Pero también tenemos que ver que tiene que ver con la necesidad de pertenencia de los chicos. El adolescente está en una edad de crisis donde el eje pasa a ser el grupo de pertenencia y entonces para pertenecer tengo que estar a tono con aquellos que forman parte de mi grupo. Y como dicen muchos chicos, es que si yo no tomo me aburro, porque ellos están pasados de rosca, o también nos dicen, es que si yo no tomo paso mal porque tengo que bancarme los papelones que hacen ellos, arrastrarlos a las casas, bancármelos que vayan gritando por la calle, que hagan desastres, y entonces para estar tengo que estar a tono, y entonces estar a tono es haber consumido como ellos. Entonces tenemos que trabajar muchísimo, me parece a mí, en la concientización de los padres, porque es desde el núcleo familiar sostén donde vamos a sacar esto adelante. La prevención también a nivel liceal es muy importante, pero el grupo familiar que forme, que continente, que dé motivos, que dé metas, ¿verdad? Para que este chico que está en una etapa de vulnerabilidad, de inseguridad, donde su afectividad va para arriba y para abajo, donde encuentra un factor de diversión fácil, de desinhibición, de pertenencia, pueda ver más allá de esta inmediatez tan fácil que presenta el consumo para, en aras a metas que tiene, a ilusiones, a conciencia, a criterio, pueda decirse que no. Pero, obviamente, poner este policía adentro, porque tenemos que poner un policía dentro del chico que sea el que diga tomé hasta acá o no tomé, a tal edad no tomo directamente, ¿verdad? Porque esa es una pregunta que hacen mucho los padres, pero bueno, si yo sé que va a tomar, mejor le enseño a tomar. Y no, yo les digo, tú le tenés que decir a tu hijo que hasta los 18 no tiene que tomar. Uno sabe que igual seguramente tome algo, pero el chico agradece que el padre le aclare, porque esa continentación, esa confianza de que yo espero que vos no tomes, al chico le hace como una conciencia moral subsidiaria en un momento que emocionalmente está muy vulnerable y que está proclive a dejarse llevar por la influencia. Entonces, está sabido que aquellas familias que están atrás, que aconsejan, que controlan, que conversan, no desde un autoritarismo, sino desde una conversación cercana, que hace pensar, que da criterio, los chicos están como mucho menos vulnerables a un consumo precoz o desorbitado del alcohol.